Hola, buenas tardes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Soy Johnny Azenoni y esta es la edición del día martes de su entrevista informativa en La Jugada. Queremos desearle buen provecho si usted se dispone a almorzar en este momento y por estar en nuestra sintonía. Hoy vamos a conversar sobre la propuesta que hace unas horas ha presentado la fórmula presidencial del FMLN que integra el ingeniero Hugo Martínez y la licenciada Karina Sosa de incrementar la pensión mínima. De eso vamos a conversar con un representante, con un integrante del grupo parlamentario del FMLN en la Asamblea Legislativa y quiero darle la bienvenida al diputado Víctor Suazo. Gracias por estar acompañándonos, diputado. Gracias, Johnny. Un saludo a toda la teleaudiencia de Gente Ve, en especial a todos los que están comiendo y que están, les deseo un feliz provecho. Queremos que nos comente, diputado, cómo estuvo esta jornada de la presentación que fue hace unas horas. Sabemos que también están ustedes prontos a iniciar plenaria este día, en donde mucho que hacer allá en la Asamblea Legislativa, pero el partido de izquierda con su fórmula presidencial presenta esta propuesta que pretende incrementar la pensión mínima. ¿Cómo se desarrolló esta jornada? Bueno, nosotros nos damos por satisfechos en el sentido que esta mañana llegó nuestro candidato presidencial, el ingeniero Hugo Martínez, junto a la candidata vicepresidencial, la licenciada Karina Sosa, para presentar una iniciativa en la cual los diputados del grupo parlamentario del FMLN acompañamos para reformar el presupuesto. ¿En qué sentido va esta reforma? Va en el sentido de aumentar el monto que se pagan en concepto de pensiones mínimas dentro del sistema de ahorro para pensiones. Hablando de las pensiones por vejez, que actualmente están en 207, pero hay que recordar en cuánto estaban anteriormente, porque ya había habido un incremento en las administraciones del FMLN en 2010, pero esta pensión viene de $140 en los gobiernos de Arena. Fue en las administraciones del FMLN en las que subió a 207, pero nosotros conscientes de que si bien en aquel momento fue de mucho provecho ese aumento de la pensión, era necesario que se aumentara y que se vaya revisando periódicamente el aumento de la pensión mínima y que vaya aumentando recurrentemente. Por el momento, esta ha subido de $207 a 250. En eso consiste la propuesta. Sabemos que todavía es insuficiente, pero este es un primer paso. Y lo que manifestó nuestro candidato Hugo Martínez es que esto se tiene que revisar año con año y tiene que ir aumentando progresivamente esta pensión mínima. Por el momento es a 250, pero la expectativa es que vaya creciendo en el tiempo. Y lo mismo sucede con la pensión mínima de sobrevivencia e invalidez, que anteriormente estaba en 145 y con la propuesta del futuro presidente de El Salvador, el ingeniero Hugo Martínez, estaría subiendo a 175, lo cual definitivamente ayudará mucho a todas estas personas que tienen esta pensión mínima y que se viene a sumar a otras propuestas que ha hecho nuestro candidato, nuestro partido, el FMLN, en el sentido de abordar integralmente el tema de pensiones. Es el único candidato, la única fórmula que ha presentado propuestas concretas, claras y viables, no solamente en el tema de pensiones, que tiene un abordaje que creemos nosotros, los diputados del FMLN, que es el correcto, que no es buscar un parche, sino una reforma integral del sistema de pensiones. Claro, y serán cientos de miles los beneficiados. Vamos a hablar de eso al regresar. A continuación vamos a ver las declaraciones de la fórmula presidencial y de quienes acompañaron esta mañana la presentación de esta propuesta que pretende que se incremente la pensión mínima. Como ustedes saben, hemos dicho claramente que la pensión que reciben nuestros jubilados y jubiladas no es una pensión digna y que tenemos que ir aumentando esa pensión gradualmente. También hemos dicho que vamos a promover la creación de un sistema público de pensiones y es necesario dar los primeros pasos. Siempre hemos manejado con Karina, siempre hemos mencionado con Karina que hay cosas que se pueden empezar a hacer aún antes de que se realicen las elecciones. Y por eso estamos dando este primer paso. ¿En qué consiste este primer paso? En una pieza de correspondencia que propone una reforma a la ley del presupuesto para que ya en este año se incluya un primer aumento a nuestros jubilados y jubiladas.
Ahí teníamos las declaraciones que brinda Hugo Martínez, quien es el candidato presidencial del FMLN, y estamos abordando justamente esta propuesta de incrementar la pensión mínima, una propuesta que busca también más justicia social para los beneficiarios. Quiero, diputado, que hablemos de cuántas personas van a ser beneficiarias de esta propuesta del incremento de la pensión. Estamos hablando que con el incremento que propone Hugo Martínez se estarían beneficiando de manera inmediata a 40.000, más de 40.000 jubilados que actualmente tienen una pensión mínima. Pero hacia el futuro esto puede beneficiar a todavía más personas. Actualmente hay 300.000 personas que están cotizando y que se prevé que tengan una pensión y se jubilen. Entonces esperamos que sean más las personas beneficiadas. ¿Cuál es la reforma que hay que hacer, diputado, a la ley de pensiones y en qué consiste también? Veíamos en las declaraciones del ingeniero Hugo Martínez sobre crear también un sistema de pensiones público. ¿Cómo sería esa dinámica para que también la población obviamente se siga beneficiando y salga aún más beneficiada con un buen manejo de su pensión? Es correcto, este es un punto muy importante y la población debe tenerlo muy claro. Nosotros, estudiando las experiencias de todo el mundo, vemos que el sistema privatizado de la AFP ha fracasado no solamente en El Salvador, sino que en el mundo entero. Entonces, la propuesta que hace nuestro candidato es en el sentido de ir desmontando esa privatización, que dicho sea de paso, fue en los gobiernos de Arena, pero también contó con la iniciativa de ley de diputados que ahora son del círculo cercano del candidato de Gana, Nayib Bukele, como es el caso del señor Walter Araujo. Fueron los que privatizaron este sistema y los que afectaron a los trabajadores, que anteriormente con un sistema público de pensiones tenían una pensión que andaba alrededor del 70% de su último salario. Y con la privatización esta bajó del 70% al 25%. Entonces el planteamiento que hace nuestro candidato Hugo Martínez es un planteamiento integral en el que se reforma totalmente este sistema y nosotros, así como lo maneja la mayor parte del mundo, tendríamos un sistema público de pensiones. No se puede continuar con un sistema privatizado de AFP. Esa no es la solución, no se trata de hacer parches. Es de hacer una reforma de fondo de todo el sistema y el único partido, el único candidato que ha hecho ese planteamiento es Hugo Martínez. Nosotros vemos por parte de los partidos de la derecha, concretamente el partido Arena y Gana, que han aprobado reformas en la última sesión plenaria de este año, reformas que vienen en el sentido de aumentar todavía más las ganancias de las AFP. Ya nuestro presidente vetó esa reforma que aprobó la derecha con el silencio cómplice de los candidatos de la derecha como Nayib Bukele y Carlos Calleja. No han dicho nada. ¿Qué nos podría ampliar, diputado, sobre este veto que el presidente ha realizado en esta materia y que sabemos que es muy susceptible para todos los que cotizan en las AFPs y sabemos que dependerá de ahí su subsistencia a partir de que se jubilen? Es correcto. En la última sesión plenaria del 2018, los partidos Arena y Gana, con el silencio cómplice de sus candidatos Carlos Calleja y Nayib Bukele, aprobaron una interpretación auténtica del artículo 120 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. ¿En qué sentido? Nosotros los trabajadores, de nuestra cotización, otorgamos una comisión por administración que va dirigida a las AFP, no va a nuestro ahorro, sino que va a las AFP. De esta comisión por administración, las AFP sacan sus costos y también sus ganancias. Que no son poquitas. Que no son pocas, que han ido aumentando con las reformas que ha hecho la derecha. Dentro de los costos, por ley, ellos tienen que contratar un seguro, tienen que contratar aseguradoras, que son del mismo sistema financiero y son empresas relacionadas a las AFP. Y el sentido de contratar este seguro es para que los trabajadores tengan una cobertura en el caso de pensión por sobrevivencia o por pensión de invalidez. En el caso que un trabajador sufre un accidente que lo incapacite, ya sea total o parcialmente, este tiene derecho a que la aseguradora, producto de este seguro, pues haga un desembolso el trabajador y de ese desembolso, de ese dinero que aporta el seguro, se le otorgue al trabajador una pensión, ya sea por sobrevivencia o por invalidez. La reforma lo que busca es bajar los desembolsos que hace la aseguradora al trabajador para que el costo del seguro disminuya
esto implicaría que sería un costo menor para las AFP, y al ser un costo menor a las AFP, las ganancias de las AFP estarían aumentando. Todos los partidos de la derecha votaron. El único partido que no votó fue el FMLN, que es la única opción de izquierda y que realmente representa los intereses del trabajador. Y coherente con eso, nuestro presidente el día de ayer presentó el veto presidencial para que esto en la Asamblea Legislativa sea regresado de Casa Presidencial y ahora los diputados tengan que discutir sobre si superar este veto o no. El veto es una muy buena noticia, pero nosotros como FMLN y con también el movimiento social, los sindicatos, debemos de estar muy pendientes. La lucha continúa porque la derecha, los partidos Arena, Gana, PCN, PDC, CD, estarían dispuestos a superar este veto. Y eso no lo podemos permitir y por eso es importante denunciar este hecho. Otra cosa que los trabajadores deben de tomar muy en cuenta es que sin esta reforma que aprobó la derecha, ya anteriormente las AFP habían hecho una aplicación ilegal de la ley SAP, haciendo estos descuentos a los trabajadores. Lo que deja de percibir el trabajador por el seguro, entonces para completar la pensión mínima lo sacaban las AFP de las cuentas individuales de los trabajadores. Esa aplicación ilegal de la ley la hicieron incluso antes de que ellos aprobaran esta interpretación auténtica, lo cual es totalmente una ilegalidad y raya con el delito. Están prácticamente en una situación los administradores de la AFP que prácticamente aquí se ve que es muy probable que hayan cometido un delito. Y a 596 trabajadores ya los afectaron de esta manera. Por eso hicieron una interpretación auténtica y no una reforma, porque la interpretación auténtica se puede aplicar de manera retroactiva hacia atrás. En cambio, la reforma es a partir de su vigencia hacia adelante. Es un hecho muy condenable y nosotros invitamos que de una vez por todas los candidatos de Arena y el candidato de Gana digan algo, pero el silencio cómplice que tienen solo demuestra que ellos están a favor de aumentar las ganancias de las AFP. Vamos a irnos, diputado, a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a hablar un poco sobre cómo funcionaría un sistema público de pensiones que está siendo también propuesto por el candidato a la presidencia y también cómo es recibida esta propuesta por las distintas gremiales de trabajadores en el país de incrementar la pensión mínima. No nos cambie. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Somos Entrevista Informativa en La Jugada. Hoy nos está acompañando el diputado Víctor Suazo, quien es integrante del grupo parlamentario del FMLN en la Asamblea Legislativa, con quien estamos abordando la propuesta de incrementar la pensión mínima. Quiero preguntarle, diputado, de cómo es recibida esta propuesta que se presenta hoy para incrementar la pensión mínima y que va a beneficiar a miles de trabajadores en el país por las diferentes gremiales, por estos hombres y mujeres que día a día también dinamizan nuestras economías. Exacto. Hoy por la mañana, cuando llegó nuestro candidato Hugo y también acompañado de la candidata vicepresidenta Karina Sosa, pues no llegaron solos, llegaron con un acompañamiento no solamente de los diputados y diputadas del FMLN, sino con un nutrido grupo de trabajadores, de sindicalistas, de movimientos sociales. Ahí estamos mirando las imágenes de la llegada. Eso se puede constatar en las imágenes que se están transmitiendo ahora, en este momento. Todos estos trabajadores se dieron por satisfechos en el sentido de que ya Hugo es el único candidato que está retomando el tema como debe ser. En un primer momento, haciendo lo que se tiene que hacer de manera más inmediata, que es el aumento de las pensiones mínimas. Pero hemos visto además otros planteamientos que ha hecho Hugo que vienen en el sentido de abordar el tema como tiene que ser. No solamente ha dicho que tiene que crearse un sistema público de pensiones, que sea más garantista y que pague pensiones más dignas, sino que además aborda el tema del aumento de la cobertura, porque hay que recordar que el sistema de pensiones actual únicamente cubre a lo que es el 20% de la población económicamente activa, quedando excluido un 80%. Entonces nosotros vemos a los campesinos que tanto le han dado a la sociedad, que prácticamente todos dependemos de los campesinos, pero ellos al llegar a su vejez no tienen un ingreso que les permitan adquirir los bienes y servicios que necesitan para vivir con dignidad.
Y cuando, por ejemplo, los servicios de salud, aunque han mejorado con la reforma de salud, pero siempre ellos tienen algunos costos adicionales. No es posible que como sociedad nosotros dejemos en abandono a estos adultos mayores. Y por eso Hugo ha hecho un planteamiento en el sentido de también aumentar lo que es la cobertura para la pensión básica universal. Eso es un planteamiento serio. No hemos visto por parte de los otros candidatos de eso quiero preguntarle, en ese sentido. Diputado, esa es la postura del FMLN de beneficiar a nuestra gente trabajadora, pero ¿cuál es la postura de esa alianza de derecha en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo ven ellos las pensiones? ¿Cómo abordan este tema? Nosotros nos preocupamos mucho porque la visión mercantilista con la que los partidos de la derecha abordan este tema solo ven el beneficio del sistema financiero, ya sean las AFP o las aseguradoras o incluso los que participan en la bolsa de valores. Hay que definitivamente separar el lucro del derecho que tenemos nosotros los salvadoreños y salvadoreñas a la seguridad social. Y hay que recordar que nuestra Constitución es muy clara cuando establece que la seguridad social será un servicio público de carácter obligatorio. Entonces nosotros no podemos ver nuestro derecho a las pensiones como un negocio. Y ese sentido mercantilista con lo que lo ven los partidos de derecha ha quedado muy claro con este decreto que aprobaron al final del año pasado, que solamente buscan el aumento de las ganancias de las AFP. Y en cuanto al sistema de pensiones, para darle un mayor manejo y que darle continuidad al negocio de las AFP, lo que proponen es aumentar la edad de jubilación y aumentar la cotización. Es decir, reformas únicamente paramétricas al sistema que está actualmente y que nosotros ya sabemos que no sirve y que es totalmente un fracaso, no solamente en El Salvador, sino que en el mundo entero. Cuando nosotros vemos los países industrializados, vemos cuáles son sus sistemas de pensiones. En la mayoría de países de Europa tienen un sistema de pensiones público que se le conoce como de reparto. Si nosotros incluso vemos los Estados Unidos, lo que es la seguridad social, la Green Card que le dicen allá, eso es para un sistema público de reparto. Eso es lo que funciona en todo el mundo y vemos que las pensiones que se pagan en esos países son iguales a las que se pagaban anteriormente aquí en El Salvador. Pero lamentablemente en los gobiernos de Arena ellos vieron la oportunidad de hacer de nuestro derecho un negocio y lamentablemente lo acabamos de comprobar con este decreto, los partidos de la derecha como Gana y Arena siguen bajo esa misma lógica mercantilista. Claro, de 207 a 250 por vejez y por invalidez, de 145 a 175. Ese es el primer paso que, ese es el primer paso, se da por el momento. Pero ¿cómo sería también ese incremento gradual de las pensiones? Bueno, nosotros vemos de que se tiene que crear un comité actuarial en el que también estén incluidos los trabajadores, representantes de los trabajadores. Pero hay que garantizar que sean verdaderos representantes de los trabajadores, no como sucedía en el pasado, en el que decían representar a los trabajadores, pero realmente defendían más los intereses de las grandes empresas privadas. Nosotros debemos de garantizar que en el comité actuarial, que es el que revisa no solamente el tema del incremento de las pensiones, sino también otros temas, como lo es la edad y la cotización. Pero concretamente, nosotros creemos que los trabajadores deben de participar activamente en la revisión del aumento de las pensiones mínimas. Definitivamente, estas decisiones no se pueden hacer sin tomar en cuenta la parte laboral, es decir, la parte de los trabajadores. Y eso es lo que manifiesta Hugo Martínez, que estas decisiones hay que tomarlas de la manera más consultada posible. Y nosotros hemos visto cuál ha sido el actuar de Hugo Martínez siendo canciller, que él siempre antepone el diálogo, el consenso, antes de imponer decisiones de maneras inconsultas. Por eso creemos que este es el primer paso, este primer aumento es el primer paso, pero posteriormente esto se tiene que ir aumentando gradualmente, por supuesto tomando en cuenta las perspectivas, las opiniones de los trabajadores. Claro, porque es importante también, diputado, que las y los salvadoreños conozcamos este tipo de propuestas y que las hagamos nuestras, y sabemos de que está en juego mucho en estas elecciones presidenciales y justamente es esta propuesta, el tema de pensiones es muy importante para cada uno de nosotros. Correcto, si bien el pueblo salvadoreño, el pueblo trabajador puede darse por seguro de que los diputados y diputadas del FMLN vamos a estar representando sus intereses en la Asamblea Legislativa y que ahora, a partir de junio de este año, tendremos un presidente como Hugo Martínez que
de igual manera estará defendiendo los intereses de los trabajadores. Pero hay que recordar que todavía hay partidos de la derecha que representan los intereses económicos de las AFP dentro de la Asamblea Legislativa, que son los diputados de Gana, los diputados de Arena, PCN, PDC. Y el FMLN tiene que emprender esta lucha junto al pueblo para que nosotros podamos revertir de una vez por todas esta privatización tan nefasta que no ha traído más que pobreza a El Salvador. La única solución que se tiene planteada para el tema de pensiones pasa por ir revirtiendo esa privatización que heredó la derecha a este país. Claro. Un tema muy importante que le vamos a seguir nosotros llevando a la población a través de nuestros distintos espacios de opinión y también con nuestros espacios de noticias. Pero quiero preguntarle, diputado, estamos a 23 días de las elecciones presidenciales, ¿qué es lo que está en juego? ¿Cómo los salvadoreños debemos de participar? Justamente 20 días de las elecciones, y por qué es importante que el 3 de febrero vayamos a las urnas. Es importante que los salvadoreñas reflexionemos y nos separemos un poco de todo ese mensaje que se maneja en los canales de televisión tradicionales, en los que solo llega el mensaje del dueño del canal o de que puede pagar suficiente publicidad. O en el caso de la saturación que hay en la radio por parte de los partidos de la derecha, que vemos los candidatos de la derecha que son candidatos millonarios y que ellos saturan a través de la publicidad. Lo que acontece también en las redes sociales. Y en las redes sociales, lo que es el Facebook, de igual manera, eso se paga, la publicidad en Facebook se paga. Entonces, de alguna manera, ese mensaje lo que trata es de manipular la opinión de los salvadoreños, alejándolo de la realidad, de lo que se vive realmente. Nosotros tenemos que hacer muchas reflexiones. Esta decisión del 3 de febrero no podemos tomarla a la ligera. Y una de las reflexiones que debemos de hacer es la visión social que distingue al FMLN y a su fórmula presidencial con respecto a los otros partidos. Los otros partidos llevan empresarios millonarios que únicamente representan los intereses económicos de esas élites económicas. Ellos llegan al Estado únicamente para servirse del Estado y hacer negocios con él. La visión social que tiene el FMLN ha quedado muy bien plasmada en cuanto a las inversiones históricas que se han hecho en cuanto a seguridad, salud, educación. Solamente en salud podemos destacar la construcción de 10 nuevos hospitales en todo el territorio de El Salvador, por el momento. Pero vienen 4 hospitales más. El nuevo hospital Rosales, el hospital de la zona norte en Nejapa, el nuevo hospital para veteranos y el hospital que ya se está construyendo del Seguro Social en San Miguel, del cual ya se habilitó una parte. Entonces, en total estamos hablando de 14 nuevos hospitales solamente en las administraciones del FMLN, más las unidades de salud que se han construido, que pasamos de 350 a casi 800. Y si nosotros comparamos eso con las administraciones de la derecha, y ojo, que la derecha, no solamente estoy hablando de Arena, sino que estoy hablando de todos los partidos, porque la derecha, la oligarquía, cambia de color y cambia de nombre, pero es una misma derecha, que han venido del PRUD, PCN, PDC, Arena y ahora Gana. No hay que confundirse, cuando estaba la derecha, vimos el Hospital de la Mujer que se robaron los fondos y vimos cómo el exministro de Salud en tiempos de Arena estuvo procesado. Claro. Eso ha sido una gran diferencia con el FMLN, que lo primero que hizo es construirse el nuevo Hospital de la Mujer, que es uno de los más modernos de toda la región y se puede recibir un servicio de salud de mayor calidad que cualquier hospital privado. Esa es la visión social, la justicia social que tiene el FMLN y sus candidatos. Esa reflexión debemos de acompañarla además de las propuestas que tiene nuestra fórmula presidencial, que es el único partido que ha presentado una propuesta clara y que tiene en la base un estudio y que no son plagios, que no son inventos y que no son ficción, como en otros casos, sino que es un plan de gobierno real que ha sido consultado con el pueblo, que han sido producto de varias reuniones con distintos sectores de la sociedad y que tiene en la base no solamente estudios, sino que la realidad y el pensar y sentir de toda la población. Es el FMLN el único que ha hecho ese planteamiento y nosotros debemos reflexionar sobre ello el 3 de febrero. Tenemos que tomarnos en serio a El Salvador. No podemos nosotros caer en las garras de personajes irresponsables, caprichosos e infantiles que toda su vida
han tenido todo lo que quieren solamente con pedirle, extender la mano y pedirle a su papá millonario, a su familia millonaria, y que les han regalado empresas, sino que tenemos que ver también que solamente Hugo y Karina son los que realmente vienen del pueblo y realmente pueden ponerse en los zapatos del pueblo, porque vemos en el caso de Hugo que proviene de una familia campesina. Él sí puede entender el pueblo y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta el 3 de febrero y votar por el FMLN. Agradecemos, diputado, por la participación de este día acá en nuestra entrevista. Gracias por habernos acompañado. Sabemos que tienen sesión plenaria, pues los mejores de los deseos. Bueno, para mí siempre es un gusto estar aquí en TV.